Vamos a Primera de Juan, vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a estar leyendo allí Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos amamos, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Siempre, hermanos, que predicamos acerca del amor de Dios, nosotros pudiéramos examinar el mundo y ver lo que el mundo piensa del amor y tomar diferentes direcciones acerca del amor. Pero cuando nosotros vemos el amor de Dios, hay una sola dirección. Así es, amén. Y es la gloria del Señor. Honrarlo a Él. Buscar, exaltar el nombre de Dios. Siempre en las Escrituras, esto es lo que vemos cuando se habla del amor de Dios. Amén. Lo primero que nos dice nuestro versículo que leímos dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí nos está hablando del conocer a Dios, no en el sentido de haberle visto con nuestros ojos, ni en el sentido de haber convivido con Él en la eternidad, sino en el sentido de nuestra manera
de andar conforme a lo que Él nos enseña en su palabra. Así es, amén. Leemos aquí en otra versión, dice, queridos amigos, sigámonos amando unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y de esta manera es que nosotros también nos relacionamos con Dios. Cuando habla acerca de amar a Dios, no podemos nosotros distanciar o separar lo que es el amor de Dios y decir, no, yo amo a Dios, pero aborrezco a las personas, o aborrezco a este hermano, o aborrezco a esta persona, o esta persona me cae mal. Porque esto en los hijos de Dios no hay lugar. Amén. Para un hijo de Dios no hay lugar para el odio, para odiar a una persona, despreciarla, aborrecerla. Todo aquel que aborrece a una persona no tiene el amor de Dios en él, no tiene a Dios en su vida, no tiene a Cristo en su corazón. Así es, amén. Dice, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, Amén. no ha nacido de nuevo. No se puede llamar una nueva criatura. No se puede decir que es parte del pueblo de Dios o parte de la iglesia de Dios. Amén. Porque Dios es amor. Esa es la expresión que da este pasaje acerca de Dios. Dios es amor. 9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Otra cosa que vemos acerca de Dios es que Dios en su amor actuó, manifestó su amor, dio a conocer su amor, hizo visible su amor entre los hombres. Gloria a Dios. Entonces nosotros, el llamado que se nos hace es que si verdaderamente nosotros amamos, que se vea ese amor. Amén. Que sea un amor que se muestra, como nos dice en 3:16 al 18 de 1 de Juan. 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y va a dar una explicación en qué sentido, porque nosotros no podemos dar la vida por una persona para hacerle un bien, o sea, para salvarlo o para librarlo de una condena. Dice el 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hace la pregunta, ¿cómo es eso entonces? Si dice que ama a su hermano y su hermano necesita una ayuda, su hermano necesita que le ayuden con una necesidad que tiene, entonces dice, ¿cómo mora el amor de Dios? O sea, no es posible que haya amor de Dios si cierra su corazón para ayudarle a esa persona que necesita, a ese hermano. Porque vamos a ver algo también de lo que la Escritura está enfatizando acerca de nosotros como pueblo de Dios: amar a los hermanos, el amor hacia el pueblo de Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y hermanos, si nosotros podemos llegar a entender la circunstancia donde como hermanos nosotros nos amamos y que en cierta ocasión nos molestemos con un hermano por ser pecadores, pero si verdaderamente le amamos, vamos a buscar la manera de reconciliarnos con ese hermano, porque le amamos. Gloria a Dios. Porque no queremos estar en discusiones, en contiendas, en pleitos, en cosas que lo llevan a pecar al hombre. Si verdaderamente amamos al hermano, vamos a buscar la manera de estar en paz, porque la palabra de Dios nos llama a eso. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos Gloria a Dios. los hombres. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Sino que nuestros hechos, o sea, no es que nosotros tengamos que decirle a alguien, yo te amo, yo te quiero, yo tengo mucho amor por ti. No, que los hechos hablen. Amén.
Que los hechos hablen de ese amor que nosotros... ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios así lo ha hecho con nosotros. Los hechos de Dios han hablado por sí solos. Han mostrado cuán grande amor Dios ha tenido para con nosotros. Seguimos avanzando y leemos el 10 y nos dice: en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y como resultado de esto, el amor de Dios, que es Cristo Jesús, está en nosotros. Así es, amén. Y como resultado de esto, nosotros somos capaces de amar a los hermanos. Y como resultado de esto, somos capaces de tener armonía unos con otros y tener ese deseo de ayudarnos unos a otros. Gloria a Dios, amén. Leemos en Corintios, 1 Corintios capítulo 13, 14, donde nos habla, nos explica un poco acerca del amor. Y cuando vemos esta expresión del amor en 1 Corintios 13, capítulo 4 en adelante, nos lleva directamente a pensar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la actitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando leemos, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿En quién nosotros vemos esta perfección de amor? En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él no se gozaba de la injusticia. No. Amén. Él veía injusticia y Él aborrecía la injusticia. Él no se jactaba. Él no buscaba el beneficio propio de sí mismo. Él buscaba el beneficio de los demás. Así es, amén. Él buscaba hacer la voluntad del Padre. Y por eso cuando vemos esta expresión nos lleva a pensar en Él. No busca lo suyo propio. No se irrita. No guarda rencor. A Él le hacían cosas. Él no le guardaba rencor a nadie. Incluso cuando estaba en la cruz, nosotros vemos la expresión de Él acerca de aquellos que lo habían crucificado. Acerca de aquellos que lo habían maltratado, lo habían humillado y le habían hecho de lo peor. La expresión de Él diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Verdaderamente no sabían que estaban golpeándolo? ¿Que estaban crucificándolo? ¿Que estaban matándolo? ¿Que estaban quitándole la vida? En el sentido que Jesús lo expresa es: estos están cegados por el pecado. El odio los ha consumido a tal punto que los ha llevado a actuar de esta manera, porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero en sí ellos sabían que estaban matándolo a Él, que estaban lastimándolo. Entonces, cuando nosotros sufrimos, o si que llegáramos a sufrir algo así de personas que son incrédulas, tendríamos que pensar de la misma manera: no saben lo que hacen. Su entendimiento está cegado. Han cerrado su corazón al amor de Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera y todo lo soporta. Esto es lo que nosotros vemos en estos versículos que leemos de Corintios, y nos lleva a pensar solamente en Jesucristo, porque Él es quien vivió de esta manera en la cruz del Calvario. Leemos el 11 y dice: queridos hermanos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y vaya que el énfasis que nos está haciendo nosotros no es tanto amar al mundo en este pasaje que estamos estudiando. Nos está haciendo amarnos unos a otros, los hermanos. El cuerpo, amén. Lo que se supone que estamos en el mismo sentir. Lo que se supone que estamos con el mismo deseo de agradar al mismo Dios. Amén.
amémonos unos a otros. Ese es el llamado para nosotros. Amarnos unos a otros. Y que no sea solamente de palabras, sino de hechos en verdad. Nadie jamás ha visto a Dios, dice el 12. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Ninguno de nosotros ha visto a Dios visible, cara a cara. Pero el vivir de esta manera, como Dios nos llama a vivir, es la manera que expresa que conocemos a Dios, que tenemos una relación con Él, Amén. que somos sus hijos, que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Para esto, nosotros vamos a leer en Juan 17, que nos menciona la perfección de la cual Jesucristo anhelaba para su pueblo, y que se da por hecho que si somos el cuerpo de Cristo vamos a estar en esta perfección de amor. Juan 17, 23 nos dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando Jesús habla de esto, habla de esta perfecta armonía que había entre Jesús y el Padre. Y Él quiere que esta armonía perfecta que había entre Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre, haya entre nosotros, los creyentes, los cristianos, que estemos en un mismo sentir, que la misión de nosotros no sea atacarnos unos a otros, que no sea la misión de nosotros estar en discordia unos con otros, sino que sea la misma meta, glorificar a nuestro Dios. Amén. Si nosotros estamos con esta determinación, con esta decisión de glorificar a Dios, y que queremos que el reino de los cielos siga expandiéndose, vamos a buscar siempre todos que a predicar el evangelio. Amén. Llevar el evangelio de Cristo para que las almas vengan al arrepentimiento, para que más almas se conviertan al Señor. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Predicando la verdad. Y nosotros, hermanos, a veces también la gente malinterpreta esto y dice: no, entonces no se puede corregir a otro cuando está en un error. No, cuando está en un error se corrige, porque el amor es así también. Así es, amén. El amor nos lleva a corregirnos unos a otros del error, porque en el amor no hay engaño, en el amor no hay mentira. El amor busca que el otro abra los ojos si está en el error. Así es, amén. Con amor y con misericordia se busca hablar y enseñar la verdad para que el que está en la mentira salga del error. Gloria a Jesús. Porque el amor es verdadero. El amor es justo y busca justicia. Pero la meta final siempre es de glorificar a nuestro Dios, de exaltar su bendito nombre y de que todos estemos en esa perfecta armonía como Dios quiere que nosotros andemos. 17-26 de Juan dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más. Lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que Dios había amado al Hijo quería que estuviera también en nosotros, los hijos de Dios, los que Dios ha alcanzado, los que Dios ha traído a su cuerpo. Seguimos leyendo en Primera de Juan, donde estamos leyendo, y leemos el 13 y nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aleluya. Y ese Espíritu es el que pone el mismo sentir. Ese es. Ese Espíritu es el que pone que en nosotros seamos familia, que seamos parte del reino.
porque tenemos el mismo espíritu que estaba en Cristo. Amén. Ese mismo espíritu que resucitó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de entre los muertos es el mismo que va a resucitar a su pueblo, a su iglesia, a nosotros los hermanos. Amén. Y si nosotros en este mundo decimos amar a los hermanos y no podemos estar en armonía, ¿cómo pensaremos estar en el reino de los cielos juntos? Dios no va a tener un lugar separado para unos que piensan diferente y que están enojados con nosotros. Dios no va a tener lugares separados para personas que están enojados ahí para que no se vayan a tener roce y se peleen. Porque si esto está en nuestro corazón, entonces no está el Espíritu de Dios, sino el espíritu del engaño, del error, del diablo, del maligno. Amén. Pero Dios, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Dice acá la otra versión: y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Leemos el 14 y nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Además, hemos visto cómo con nuestros propios ojos, y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuéramos salvos de este mundo. Y cuando leemos esta expresión, nosotros tenemos que entender que quien escribió este pasaje había visto al Señor Jesús. Así es. Lo había visto caminar entre los hombres. Y él podía dar testimonio de que Dios verdaderamente había mostrado su amor. Y ahora nosotros, por el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, podemos dar testimonio que Dios ha enviado a su Hijo. Y si Dios ha enviado a su Hijo y su Hijo ha prometido que venía el Espíritu Santo a estar en nosotros, nosotros podemos dar testimonio de que Él ha venido también. Así es, amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros vivimos en esa armonía que Dios quiere que vivamos, amándonos unos a otros, deseando el bien el uno para el otro, testificamos de que Dios ha enviado su Santo Espíritu a morar en nuestros corazones. 16. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. 16, el 15, el 16 ahora. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios en ellos. Amén. La perfección del amor de Dios nos lleva a nosotros a caminar también en esa perfecta comunión unos con otros. Aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, cuando se ve esta expresión y se ve tanto rechazo de personas que dicen ser hijos de Dios a la palabra de Dios, no se entiende cómo es posible que digan que aman a Dios y rechazan su palabra. Si nosotros predicamos la palabra de Dios, o personas que predican la palabra de Dios son rechazados por personas que dicen tener a Dios, son cosas que no se explican y no tienen lógica. Porque el que ama a Dios ama su palabra. La palabra de Dios dice que el que ama a Dios ama al que Dios ha engendrado. Amén. Y ama el mensaje que trae también ese que Dios ha engendrado. Entonces nosotros, quizás haya personas que no actúen de forma violenta hacia la palabra de Dios, pero el solo hecho de no obedecer la palabra es rechazo a la palabra. Amén, así es. Y si se rechaza la palabra en no obedecerla, entonces no hay comunión, no hay armonía. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. 16. Nosotros sabemos cuánto nos ha amado Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. ¿Quién es su amor? La perfecta revelación del amor de Dios, Jesucristo. Amén. Y en Él está nuestra confianza. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Pasamos al 17 y nos dice el 17. Y al vivir en Dios, nuestro amor
crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Ese temor de la gente que dice ser cristiana, que dice ser hijo de Dios, y ese temor que siente a las cosas que acontecen. Supongamos que Dios nos manda a predicar a un lugar que es peligroso y que se sabe que puede correr peligro de muerte en nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que comienza ese miedo nosotros decir, no, pero es que ahí es muy peligroso, es que ahí me pueden hacer algo. ¿Por qué está ese temor? Según la Biblia, ¿por qué está ese temor? Porque no está Cristo en el corazón. Porque el que está en Cristo está firme en el amor de Dios. Así es, amén. Porque el amor de Dios lo mueve a amar a esas almas que necesitan la palabra de Dios. Como Esteban, amén. Porque el amor de Dios lo mueve a vivir confiadamente. No temeré lo que me pueda hacer al hombre, pues Dios está conmigo. Amén. Así es, aleluya. Y cualquier cosa que venga a nuestra vida, no va a haber ese temor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la palabra de Dios expresa diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios, Tribulación, angustia. que es en Cristo Jesús. Hambre, tribulación, angustia, tristeza, muerte. Ninguna cosa creada, dice en 8 de Romanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que haya ese miedo? Uno entiende que haya un cierto temor porque la carne siente temor, pero un temor que lo paralice al punto de que sienta hasta que el cuerpo le tiembla de llegar a ese lugar o ir a ese lugar. Nosotros tenemos la confianza de Dios, porque la palabra expresa esto, que donde hay temor, no se ha perfeccionado el amor. No hay un amor perfecto, porque el amor de Dios es amor perfecto. El amor del mundo, como el mundo lo habla, lo dice, es un amor de momentos, es un amor de sentimientos, de emoción, pasajero, temporal. Pero el amor de Dios no es temporal, no es pasajero. Dios nos ha amado eternamente. La palabra de Dios en muchos pasajes de la Escritura nos expresa que nos ha amado. Gloria a Jesús, amén. Antes que nosotros le conociéramos, antes del mundo, Él había predestinado que nosotros estaríamos en Él. Así es, amén. Nos ha escogido para alabanza de su gloria. Entonces, leemos el 17 y dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió. Y este es el motivo por la cual la gente no tiene la seguridad y la certeza de que tiene el amor de Dios, porque no anda como vivió Jesús. Como vivió Jesús en este mundo. ¿Cómo vivía Jesús en este mundo? Buscando agradar a Dios en todo tiempo. Amén. Buscando agradar al Padre en todo tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Y la gente siempre se limpia cuando uno le dice: no, pero es que tú tienes miedo porque no estás viviendo como Jesús anduvo en el mundo. No, pero es que nadie puede andar como Jesús. Él era perfecto. Y es cierto. Él no se equivocaba. Y es cierto. Él nunca pecó. Y es cierto. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Hijo de Dios, un pecador, y el que no es hijo de Dios? La diferencia es grande. El Hijo de Dios busca hacer la voluntad de Dios. Practica hacer lo que Dios lo llama a practicar. Se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. No se excusa en que no soy perfecto. No se excusa en que solo Cristo o solo Dios es perfecto. Porque mucha gente se excusa en esto para no hacer lo que Dios manda que hagamos. Para no esforzarse. Así es, amén. Para vivir una vida cómoda, dejándose llevar por el pecado y los deseos carnales. Se excusa en decir: pero es que nadie es perfecto. El Hijo de Dios no se excusa en esto, sino
que se esfuerza en esto. Es diligente. Solo Dios es perfecto y nos ha llamado a que busquemos ser perfectos y a que busquemos su perfección. Porque si Dios nos ha llamado a ser perfectos es porque sabe que no lo somos. Amén. Porque si fuéramos perfectos no hubiera necesidad que se nos llamara a ser perfectos. Yo no he visto en las Escrituras que Dios llamara al Hijo a ser perfecto. O que en la Escritura se llame a los ángeles a ser perfectos. Ellos no necesitan eso. Allá están perfectos por el Padre ya. Nosotros, mientras estamos en este cuerpo, tenemos ese llamado. Amén. La paz y la santidad es un llamado de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no estamos en paz con todo, pero tenemos el llamado a estar en paz con todo. En cuanto a la santidad, en muchas ocasiones quizás nos vayamos a equivocar, por eso tenemos el llamado día tras día. Gloria a Dios. Y este es el verdadero amor, aquel que busca hacer la voluntad de Dios, andar como Dios manda y llama a que nosotros andemos. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque viviremos como Jesús anduvo. El perfecto amor. Voy a leerlo en la otra versión, Reina Valera. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Leemos el 18 y dice. Voy a leer otros versículos que me llevan a referencia a esto primero antes de pasar al 18. 1, 2, primera de Juan 2:28, perdón. 2:28 dice. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza en su venida, no nos alejemos, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Amén. Sabemos que Dios es justo. Nosotros creemos que Dios es justo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Entonces, nosotros creemos que Dios es justo. Entonces, todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Nacido de Dios. Y es que el que busca vivir en justicia es nacido de Dios. Aleluya. Ningún ser humano muerto en delitos y pecados busca vivir en justicia. Amén. Ningún ser humano muerto en delitos y pecados busca agradar a Dios. Porque no puede. Amén. Porque vive según la carne, no según el Espíritu. 3:19, ahí mismo, dice. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. ¿En qué? En lo que hemos leído. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón en todo lo que hemos leído. 3:3 dice. Esto lo vamos a leer hasta el 9. 3:3 dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza de que está en el amor de Dios, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo? ¿Para qué ha llegado Cristo? Para quitar el pecado. Ya quitó el pecado de nosotros, entonces ya estamos en Cristo. Si no ha quitado el pecado, todavía no estamos en Él. Si el pecado todavía está enraizado en nuestros corazones y estamos practicando el pecado, no estamos en Cristo. Y cualquier... ¿Dónde estamos? Ok. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Está hablando acerca de la vida de pecado y la vida libre del pecado. Amén. El que hace justicia es justo como Él también es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todas esas obras que el diablo tenía en nosotros,
Cristo llegó para eso, Amén. para deshacer esas obras, las obras de pecado, todo eso que estaba enraizado en nuestro corazón, toda esa amargura, toda esa ira, todo ese orgullo, toda esa vanidad, toda esa vanagloria que había en nosotros. Para eso llegó Dios, para eso llegó Cristo, para deshacer todo eso que había. Todas las obras pecaminosas y perversas que el diablo había sembrado en nuestros corazones, Cristo llegó para deshacerlas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no puede practicar el pecado, no puede estar en una práctica continua del pecado, porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque la simiente de Dios está en él, porque la simiente de Dios está en su corazón. Seguimos leyendo y leemos el 18 donde íbamos leyendo. Dice 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la razón por la que nosotros le amamos? Porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. 3:11 de ahí mismo dice: porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, cuando nosotros hablamos del pecado, nosotros tenemos la oposición del pecado, que es el amor. Porque cuando esté el amor de Dios en nosotros, no hay cabida para el pecado, no hay lugar para el pecado. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando esté el amor de nosotros, el amor de Dios en nosotros, está Cristo en nosotros. Entonces no hay pecado que pueda hacer morada en nuestras vidas. Amén. Nosotros ahora somos morada del Espíritu de Dios, no somos morada del pecado. El pecado puede llegar ocasionalmente en nuestra vida, pero no va a morar, vivir, habitar en nosotros. No va a dominarnos. Y cuando nosotros hablamos de que ahora tenemos el Espíritu de Dios, es porque ese nos domina, ese nos guía, eso nos lleva a toda verdad y a toda justicia, a hacer lo bueno, a lo que agrada a Dios. Así es, amén. Leemos el 20 y dice así el 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hemos leído muchas veces este pasaje. Amén. Y quizás muchas veces lo ve uno superficialmente. Y decirnos, bueno, yo amo a Dios, pero, ¿verdad? Es que hay personas que son difíciles. La Biblia es claro en esto. Hay personas difíciles de amar. A veces la gente dice así. Pero la Biblia es específica. No dice, ama al que es fácil de amar. Porque cuando uno ama al que se porta bien, esto no tiene ningún mérito. No hay mérito alguno, dijo Cristo. Amén. El mérito está en amar a aquellos que son difíciles de amar. La palabra de Dios expresa que dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentira que ama a Dios. Amén. Porque leemos el 21, dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él. De Él, amén. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice en la otra versión: y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a su hermano. Es como si lo dijéramos de esta manera: el que ama a Dios, el fruto de amar a Dios se refleja en el amor a los demás, a los hermanos. Eso es como cuando habla: por su fruto los conoceréis. Así es, amén. Y cuando suceden estas cosas, hermanos, de personas
entre el pueblo de Dios que se discuten y se alejan y se distancian a tal punto que no se hablan y no se pueden ver, ¿cómo pueden unir estas palabras del Señor y decir que tienen a Dios? No hay comunión con Dios. Porque no hay comunión con Dios en el sentido que no hay comunión con la palabra de Dios. No hay concordancia con la luz, amén. Porque el que no ama al que mira, ¿cómo puede decir que ama a quien no ve? Es que, hermanos, es fácil decir yo amo a tal persona y quizás nunca la haya visto. Porque cuando se ve también a veces en la familia, familiares que viven de lejos, mucha armonía, mucha paz, mucha comunicación y mucho deseo de mirarse. El problema es cuando se vive juntos. Así es, amén. Ahora supongamos que nosotros nos tocara vivir así pecadores, como somos. Con Dios como nuestro Padre cada día vigilando nuestros pasos y regañándonos y si es posible azotándonos por cada cosa. ¿Cree que podríamos decirle amamos que cada vez que nosotros cometiéramos un error, unos 3 azotes bien puestos en el lomo? Porque es fácil decir que le amamos sin verlo, sin convivir con él. En una relación así como de humanos, ¿no? Amén. Él es santo, gloria a Dios. Porque cuando nosotros decimos a veces amar a una persona que no vive con nosotros es fácil, pero lo difícil es decir amar a esa persona cuando convivimos día tras día y tenemos esos roces. Por eso la expresión de la palabra dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano a quien miras? Bueno, a Dios se hace fácil decir porque no lo miras. Eso es lo que da a entender la Escritura. Pero tu amor se tiene que demostrar con los que ves, con los que convives, con los que están cerca. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es Dios. Y yo creo, hermanos, que mientras estemos en esta vida, todos vamos a tener que pedirle a Dios día tras día que nos ayude para poder tener esta convivencia entre pecadores. Así es, amén. Y nosotros como parejas, como esposo y esposa, tenemos que entender que a pesar de ser cristianos, somos pecadores y de una u otra manera va a haber ciertas discordias, pero vamos a tener que hacer lo que la palabra de Dios dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Perdónense unos a otros, amén. Así como Cristo os perdonó, Amén. perdónense unos a otros. Porque el amor de Dios se perfecciona en estas acciones de llegar a perdonarse y a comprenderse. Como Cristo. Y imagínense nosotros a veces no queremos perdonar. Bueno, hablo en el sentido cuando uno anda en el mundo, ¿no? Porque el cristiano se da por hecho que perdona. Así es, amén. Cuando anda en el mundo, uno en el mundo no quiere perdonar a otro. Y pecadores no quieren perdonar a otros pecadores. Y el santo ha perdonado a pecadores. El que no se equivoca, el que no falla, el que nunca nos ha hecho nada mal, perdona a los que le han hecho mal. Así es, amén. A los que se han rebelado en contra de él. Como nosotros somos tan arrogantes, ¿no? Cuando estamos en el mundo, al punto de hay personas que no queremos perdonarla. Como si nosotros fuéramos en un nivel elevado de perfección y el otro está peor que nosotros. Pero ahora en Cristo hemos entendido que al ser nosotros pecadores, debemos de comprender al otro pecador que es igual que nosotros el pecador, que se equivoca, que comete errores y hay que perdonar con amor. Pero hermanos, y el hecho de hablar de esto no significa, y vuelvo y repito lo mismo, de no corregir los errores. Los errores y los pecados se corrigen con amor y con paciencia, aunque en el momento no siente bien. Así es, amén. Porque a nadie le gusta ser corregido, y yo lo digo por mí. Cuando se me corrige de algo, yo en el momento no me sienta bien, pero cuando el Espíritu de Dios muere en uno reflexiona y dice, Señor, es cierto, no recuerdo en qué pasaje de la Escritura he escuchado algo parecido y es verdad, estoy mal, así que aceptar la verdad. Así es, amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a Romanos 13, capítulo 8, y vamos a leer un poco acerca de este amor también.
Dice: no debáis nada a nadie. En cuanto a deudas, tratemos de no estar con deudas con ninguna persona, ni siquiera al gobierno. Sino, lo único que debemos de deber a los otros es el amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En amarás a tu prójimo como a ti mismo se cumplen estos mandamientos. Si alguna persona inventa mentiras contra el otro, ¿cree que le ama? No. La Biblia dice que no le ama. Todo aquel que inventa mentiras de una persona hacia otro, no le ama. La Escritura lo dice. Porque es capaz de perjudicar a otra persona con una mentira. Así es, aleluya. Y el amor de Dios, en el amor de Dios no hay cabida para esas cosas. No hay, amén, gloria a Dios. Por eso dice: porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué ha cumplido la ley? Porque no adulterarás y no matarás y no robarás, que dice no hurtarás, no dirás falso testimonio, es decir, mentiras o levantar calumnia contra otra persona, y no codiciar, o sea, desear lo que otra persona tiene, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple. Amén. Amar al prójimo cumple todos estos mandamientos. Y cuando nosotros hablamos, quizás la gente diga: yo cumplo todos los mandamientos, pero amar a otro, ese sí no. Entonces no cumple ninguno. Ninguno, está mintiendo. Por eso cuando el joven rico se acercó a Jesucristo, Jesucristo le pudo haber dicho: tú no cumples ni uno de los mandamientos. Al final de lo que le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero seguramente este joven rico, con el mensaje que Jesús le dio, entendió lo que Jesús le dio a entender. Porque él dice: todos los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Una cosa te falta: anda, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Él dijo que había cumplido los mandamientos, amaba al prójimo. Pero cuando Jesucristo le dijo esto, le mostró que era un mentiroso, Así es, amén. que era un arrogante, y no había amor de Dios en él. Porque el amor de Dios cumple esto. Entonces dice el 10 aquí en Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, amén. El cumplimiento de la ley es el amor. Y el cumplimiento de todo lo que la Biblia enseña es el amor a Dios sobre todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Y en el que tiene, por eso es que la palabra de Dios allá dice: el que tiene el amor no tiene temor, porque el que tiene temor es que no ha sido perfeccionado en el amor. Jesús le dijo en 22:37 de Mateo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si quieren hacer un resumen de qué cosa es lo que Dios quiere que se vea en nosotros como resultado de que nos hemos convertido, un resumen es esto: amar a Dios y al prójimo. Y qué fácil se hace, ¿no? Cuando nosotros hablamos con personas de ciertas religiones, dicen: pero yo cumplo la ley de Dios porque amo a Dios y al prójimo. Pero viven una vida de pecado. Pero viven una vida de espaldas a Dios. Pero según ellos aman a Dios. Pero si aman, Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, que se vea guardando mis mandamientos. Entonces no hay concordia. Así que, hermanos, el mensaje del día de hoy
ha sido recordarnos el amor con que Dios nos ha amado y que nosotros también nos amemos unos a otros. Cada día más, hermanos, cada día más. Y así vamos a continuar y vamos a venir en palabras de oración. Padre y soberano Rey, Creador de los cielos y de la tierra, le damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, por su bendito amor.